Dile que está a tu lado: un encuentro con Jesús. Díselo un poco más fuerte. Dile: un encuentro con Jesús. Es el tema en esta mañana: un encuentro con Jesús. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar en esta mañana un encuentro con Jesús. ¿Cómo fue esa conversión de Saulo? ¿Cómo fue esa conversión? ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Creo que ya lo tienen todos, ¿sí? Dice así en el nombre del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Diga conmigo: un encuentro con Jesús. Cuando Jesús se nos aparece en nuestro caminar, en el camino de la vida, nos hizo un llamado. Cuando se nos apareció, diga conmigo: nos hizo un llamado. Dígalo más fuerte: nos hizo un llamado. Si nosotros aceptamos ese llamado, ahora viene una gran responsabilidad. Y el Señor, cuando llama, escúcheme, a Pablo, no era Pablo, ¿cómo se llamaba? Diga conmigo: Saulo. Dile que está a tu lado: porque al que Dios llama, le cambia el nombre. Dile: porque al que Dios llama, le cambia el nombre. Por eso es que antes era Saulo, pero ahora el Señor dice: no, ahora tú te vas a llamar ¿qué? Pablo. Antes era Simón, ahora te vas a llamar ¿qué? Pedro. Antes era Abraham, ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Antes era Jacob, ahora te llamarás Israel. Y nótese que cuando un nombre marca la personalidad de la persona, el Señor decide cambiárselo. El nombre Jacob significa tramposo. Eso significa Jacob. ¿Y bien tramposo qué? Pero escúcheme, el Señor le cambia el nombre. Cuando tu nombre está marcado para mal, el Señor decide cambiarte el nombre. Y el Señor le cambia el nombre a Saulo. Le coloca ahora el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién era Saulo antes de conocer a Jesús? Diga conmigo: fariseo. Saulo conocía la ley a pies. Se conocía la palabra del Señor del principio hasta el fin. Conocía la Torá, que conocemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número. La conocía. Nadie podía decirle: haz esto, porque él era fariseo. Y escúcheme, ¿sabe por qué Saulo perseguía a la iglesia? Porque él pensaba que lo estaba haciendo de la mejor manera. Él pensaba que haciendo eso estaba agradando a Dios. Él no creía en Jesús. Él creía que Jesús era un falso profeta, que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús era un blasfemo. Y él pensaba que persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero diga conmigo: hasta que se le aparece Jesús. Por eso es que en el capítulo 7 del mismo libro, vaya conmigo por favor, versículo, vamos a leer, capítulo 7, lo tenemos, versículo 55, cuando Esteban es apedreado. 55, ¿qué dice? Pero Esteban, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Era el mismo Pablo de Tarso. Cuando matan a Esteban, las ropas se las colocaron ¿a quién? ¿A los pies de quién? De Saulo. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, versículo 1 dice, es la continuidad, dice: y Saulo consintía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba, diga conmigo, y Saulo asolaba la iglesia
Y entrando, diga conmigo, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Saulo, el apóstol Pablo, que hoy en día podemos decir, gracias a Dios y al apóstol Pablo conocemos el evangelio. Fue el que se encargó de predicarle a los gentiles, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Se cree que 14 epístolas, 14 cartas. El hombre que trazó una doctrina estable, tanto así que el apóstol Pedro un día casi se desvía en la doctrina y el apóstol Pablo lo exhortó y lo encaminó nuevamente. Un hombre con una revelación impresionante, se le revelaron los secretos más reservados, fue el apóstol Pablo. Pero ¿quién era el apóstol Pablo? Antes de llegar a Cristo, un perseguidor de la iglesia. Alguien podría decir un asesino, alguien que maltrataba a los cristianos, alguien que se gozaba haciendo sufrir a los cristianos. Dile que está a tu lado, pero él no conocía al Señor. Y cuando va rumbo a Damasco, camino a Damasco, se le aparece el Señor en una visión y lo deja ciego. Y dice la escritura que se cayó. No se sabe si se cayó de un asno, si se cayó de un caballo, no podemos especular, pero cayó a tierra, dice la escritura. Y cuando cae a tierra, él dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y vemos que había un hombre usado por Dios en ese momento, conocido como Ananías, y el Señor le muestra: ve allá donde está Saulo, coloca las manos sobre él porque él está orando. Y mis amados hermanos, todo el mundo tenía temor, tanto que Ananías dijo: Señor, yo he escuchado mucho de este hombre que él azota a la iglesia. El Señor le dice: anda, porque ahora yo le voy a enseñar cómo es padecer por mi causa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora vemos, escúchenme algo, diga conmigo, un encuentro con Jesús. Dígalo fuerte, un encuentro con Jesús. Una persona cuando tiene un encuentro con Jesús, dile al que está a tu lado, jamás será la misma. Dígaselo más fuerte: jamás será la misma. Si usted en este camino creyó en el Señor Jesucristo, disfrutó de su presencia, se gozó en la presencia del Señor, pero se apartó, téngalo por seguro que aunque usted haga el pecado, no disfrutará del pecado. Lo hará, pero no lo disfrutará. ¿Pero por qué? Porque es que el que conoció a Jesús quedó marcado para siempre, y no habrá nada que podrá llenar el vacío de tu corazón, solo Jesús. Usted podrá hacerlo mal, usted podrá pecar, pero no lo va a poder disfrutar, porque ahora te acordarás de aquel personaje que un día te salvó, te limpió y te levantó. Se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero el que no lo conoce no puede experimentar tan inmenso amor. Cuando tú conoces a Jesús, puedes experimentar su amor, su misericordia, y puedes experimentar la gracia de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Por eso es que 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos da una referencia, el capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en ¿qué? En Cristo. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando el apóstol Pablo se convierte al evangelio, se convierte al Señor, al cristianismo, ¿sabe qué sucedió? Se une a la iglesia. Él llegaba a la sinagoga. Las sinagogas para el momento eran como pequeñas iglesias. Agarraba a los cristianos y los sacaba de ahí, los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Y iba casa por casa buscando a los cristianos para arrastrarlos y encarcelarlos. Pero ¿sabe algo? Después que él se convierte, ahora va a las sinagogas a predicar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Y sabe qué sucedió con los apóstoles? Comenzaron a tener temor. Pensaban que él era un espía.
Tenían temor. Pero si este hombre no era el que encarcelaba a la iglesia, este no es el que perseguía a la iglesia. Que le tenían pánico, temor, porque él perseguía a la iglesia. Pero dile que está a tu lado, cuando Dios te llama, te cambia el nombre. Antes de Jesús, tú eras un borracho, un adúltero, un fornicario, un alcohólico. Pero en Jesús, tú eres un hijo de Dios. En Jesús, tú eres linaje escogido. En Jesús, tú eres real sacerdocio. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Ahora dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, diga conmigo, todas, son todas hechas nuevas. Ahora tu manera de hablar cambia, tu manera de ver cambia, tu manera de oír cambia. Ahora tu manera de ver las cosas cambia. Alguien podría preguntar: ¿se puede ir a la iglesia sin conocer a Jesús? Sí. ¿Se puede congregarse sin conocer a Jesús? Sí. ¿Se puede una persona bautizarse sin conocer a Jesús? Sí. Porque conocer a Jesús es un encuentro personal. Alguien alaba el nombre del Señor. Podrás ir a un retiro espiritual y venirte igual. Podrás ayunar y venirte igual. Podrás ir a un encuentro, a un encuentro, hay un post-encuentro y venirte igual. Pero cuando tú encuentras a Jesús, tienes un encuentro personal con Él, jamás de los jamases te decides a dejarlo, porque sabes que sin Él no puedes vivir. Aleluya. Pablo era organizador, escúcheme, de la persecución de la iglesia. Así que si usted ve a alguien con diferente pecado o con diferente conducta, téngalo por seguro que en las manos de Dios, eso que la sociedad ve como una basura, para Dios es un diamante. Ante la óptica humana, nosotros no, ese está perdido, eso no sirve. Ante la sociedad es la basura, es la escoria. Pero esa escoria en las manos de Dios es un diamante en, oh gloria a Dios, poderoso. Ahora, cuando nosotros comprendemos que lo más valioso para Dios, diga conmigo, es el alma. Dígalo fuerte, es el alma. Por eso nunca menosprecia a alguien, porque usted no sabe qué puede hacer Dios con esa persona. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, tú no sabes qué puede hacer Dios con esa persona. Porque Dios anda buscando gente perfecta. No, anda buscando gente imperfecta, gente con errores, gente pecadora, gente con falla, gente que realmente quiera tener un encuentro con el Señor. Dile que está a tu lado: Dios te da la oportunidad de servir. Dile: Dios te da la oportunidad de servir. Díselo, mírale a los ojos, dile: Dios te da la oportunidad de servir. Pero si tú no quieres, Dios no se va a detener. Díselo, Dios no se va a detener. Porque Dios es tan poderoso que puede ir a un lugar, sacar una prostituta, perdonarla, limpiarla con su sangre y hacerla un líder poderoso en las manos de Dios. Y tú que estás sentado por años, te quedas allí sentado, porque Dios te da la oportunidad de servir. Pero si tú no sirves, Dios llamará a otros, pero su obra no se detendrá. Y Él hace, por eso es que Él hace como Él quiere. Los discípulos estuvieron 3 años con el Señor allí, escuchando palabra. Tuvieron un intensivo, se llama eso, 24/7 con Jesucristo. Durante 3 años estaban con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús. El Señor les enseñaba teoría, pero también práctica, día y noche, una enseñanza. Se gradúan a los 3 años, el Señor los envía. ¿Y cómo es posible que un hombre que no tuvo ningún estudio con el Señor Jesucristo, nunca fue alumno personal de Jesucristo, que fue el apóstol Pablo, ahora viene a ser el apóstol más resaltante de todos y el perseguidor y el asesino de la iglesia? Y tú dices: ¿por qué? Esto no tiene sentido, no tiene lógica. Porque dile que está a tu lado: Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, mis amados hermanos.
Y a veces la persona que nosotros más menospreciamos es la que Dios puede levantar para su gloria. Por eso Dios, aún con tus errores, con tu pecado, con tu falencia, con tus caídas, Dios puede levantarte y hacer de ti una joya valiosa si te dejas que Dios lo haga por ti. Ahora dile al que está a tu lado, un encuentro con el Señor. Ahora Filipenses capítulo 3 versículo 7. Si hablamos del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, no era cualquier persona. Filipenses 3 versículo 7, téngalo allí presente. Pero cuántas cosas para mí eran que ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Diga conmigo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Si alguien quisiera tener, escúcheme, sacar pecho, lo podría hacer el apóstol Pablo. Si alguien podría decir, yo hice esto, lo podría hacer el apóstol Pablo. Fariseos de fariseos, judío de judío, enseñado a los pies de uno de los maestros más venerados, en este caso Gamaliel, un hombre más estudiado, de hecho, del Nuevo Testamento, el hombre más preparado fue el apóstol Pablo. Tal vez el apóstol Pablo tenía reconocimientos, era un hombre importante, no era cualquier persona. Pero él dice que todo, ¿qué dice? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. O sea que si alguien podría tener un triunfo en cualquier área de la vida, téngalo por seguro que para Dios eso es basura. Alguien está aquí en esta mañana. Si alguien podría decir, yo soy esto, yo soy lo otro, yo gané esto, yo gané lo otro, hice tantas cosas, ¿sabe algo? Nada se compara con la revelación que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. O sea que lo que Pablo pudo obtener antes de Cristo, todos los méritos que ganó, todos los títulos que ganó, todos los reconocimientos que ganó, los tenía por basura cuando se encontró con una verdad, que esa verdad es Cristo, y cuando se encontró con una revelación tan profunda que ni aún las personas más estudiadas la podían entender. Pudo comprender el apóstol Pablo que lo que había obtenido durante toda su vida era basura con tal de la revelación poderosa de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, la revelación es más fuerte. Dile. Es más fuerte. Alguien podría decir, pastor, entonces no estudio, pastor, entonces no alcanzo una meta. Sí, la puedes alcanzar, pero no le pongas eso, el valor tan grande como la revelación, como nuestro Señor Jesucristo. Ten eso por poco y ten por alto el conocimiento de Cristo en tu vida. Ahora, cuando nosotros entendemos esta palabra y comprendemos que las cosas que están aquí en la tierra son, escúchame, son pérdida, y que conocer a Cristo es nuestra mayor ganancia. Dile al que está a tu lado, mi bendición es tenerlo a Él. Dígalo fuerte, mi bendición es tenerlo a Él. Ahora, cuando Jesús se le aparece a cualquier hombre, su vida cambia, porque cambia cuando hay un arrepentimiento. Diga conmigo, genuino. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, yo lloro, boto 3 lágrimas y digo, Señor, te prometo esto, pero salgo de la iglesia y se me olvidó, porque no hay un arrepentimiento genuino.
Cuando no hay un compromiso genuino, yo me comprometo en la iglesia y digo, Señor, aquí estoy, me comprometo a no fallarte este año, me comprometo a hacer esto, esto y esto y esto. Pero cuando ese compromiso es de palabra hacia afuera, salgo de la iglesia y vuelvo nuevamente a hacer mis cosas pasadas. Pero cuando yo me comprometo de todo corazón y me arrepiento de todo corazón, yo no vuelvo atrás, porque yo sé en quién he creído. Aplaude al gran Rey en esta mañana. Ahora escucha algo. Lucas 19:5, ¿qué dice? Vamos a la palabra. Lucas 19:5, ¿qué dice la palabra del Señor? Oh, Jesús de Nazaret. Dice, ¿qué dice? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, diga conmigo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay evidencias. Diga conmigo, hay evidencias. Una de las evidencias en Zaqueo es que Zaqueo era ¿qué? Cobrador de ¿qué? De impuestos, robaba al pueblo. ¿Y qué dijo? Si yo he defraudado a alguien, si a alguien le he quitado algo, yo se lo voy a dar ¿qué? En otras palabras, eso se llama restitución. Yo se lo voy a restituir, ¿cuántas veces? Cuadruplicado. Cuando hay un verdadero cambio en tu vida, si tú antes, escúchame, antes de conocer a Cristo, insultaste a la vecina, al vecino, al compañero de estudio, de trabajo, ahora que conoces a Cristo, tienes que ir y restituir el daño. No, yo soy evangélico, gloria a Dios, el Señor me cambió y amén. No, tienes que ir y restituir el daño. ¿Qué fue lo que hiciste a ese vecino, a ese amigo, a ese compañero? Ir y pedirle perdón, restituir el daño. Si le quitaste a alguien algo en el mundo, ya llegaste a Cristo, ya el Señor me perdonó, soy una nueva criatura. Sí, eres una nueva criatura, pero si le quitaste algo a alguien, tienes que ir y dárselo, devolvérselo, restituirlo. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Como que no está aquí en esta mañana. Ese mensaje no nos gusta mucho, pero es así, tienes que restituir. Por eso es que cuando David toma el trono, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo David? Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ¿qué? Restituir, a quien yo pueda bendecir. ¿Qué dijo Siba? Sí, hay un hombre, se llama Mefibosé, y se lo llamaron, y David le restituyó todo lo que había ¿qué? Perdido Mefibosé por el pacto que había hecho ¿con quién? Con Jonatán. Entonces, ¿qué te quiero decir, mi amada iglesia? Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que hacer memoria y pensar a quién le he hecho daño, a quién he agravado, porque yo tengo que ir a hacer restitución. Yo tengo que, escúcheme, tengo que suplir o cubrir el daño que yo he hecho. No es que yo recibí a Cristo y amén, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, amén. No, ahora te toca cubrir el daño que hiciste en el mundo a través de la restitución. Alguien diga amén por lo menos en esta mañana. Aplauda al Cordero de Dios. Entonces, cuando tú entiendes, mi amada iglesia, que tú fuiste llamado, tú fuiste llamada, dile que está a tu lado para cambiar a otros. Dile, para cambiar a otros. Fuiste llamado para cambiar a otros por medio de la palabra, por medio de la predicación. Y el apóstol Pablo, escúcheme, él no predicaba de Jesús, él no hablaba de Jesús, pero después que conoció a Jesús, comenzó a hablar de Jesús en las sinagogas, comenzó a hablar de Jesús en todas partes, porque tuvo un encuentro personal con el Señor, al igual que lo fue Isaías. Vamos a Isaías capítulo 6, lo leíamos ayer en el ayuno. Isaías capítulo 6, vamos a Isaías capítulo 6 versículo 5.
Aleluya, gracias Señor. Isaías 6:1, ¿qué dice? Vamos a adelantar, vamos a leer el 5. ¿Qué dice? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Antes de este acontecimiento, escúchame lo que le voy a decir. Antes de este acontecimiento, Isaías no predicaba la palabra, porque él se sentía incapacitado. Dice: yo soy hombre de labios inmundos, yo soy pecador. Pero después que tiene el encuentro con el Señor, su vida es tan transformadora, su vida es tan cambiada. ¿Sabe qué? Que comenzó a predicar la palabra del Señor. Tanto fue el encuentro de Dios con Isaías, que fue el único profeta que predicó desnudo. ¿Alguien alaba al Rey? ¿Sabía eso usted? ¿No lo sabía? ¿Cuánto lo sabía? ¿Solo el hermano Diego? ¿Más nadie? Fue el único profeta que predicó desnudo, porque tuvo un encuentro con Dios. Después que tiene ese encuentro, empieza a predicar. El Señor le permitió, creo que fue por 3 años, predicar desnudo. Vamos a Isaías capítulo 20, eso está allá. Isaías capítulo 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer el verso 2. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tu lomo y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. El Señor le dice a Isaías: predica desnudo durante 3 años. Yo creo que si usted, el Señor le dice predica desnudo, ¿usted lo piensa? ¿Alguien alaba al Rey? El Señor le dijo al profeta: quítate la ropa, quítate la sandalia y predica desnudo. 3 años va a predicar desnudo. ¿Alguien lo haría? ¿Cuántos alaban al Rey? Pero Isaías, fue tanto el encuentro que tuvo con el Señor, que no le importó la vergüenza, con tal de agradar a Dios. Tienes que decirle al que está a tu lado: para agradar a Dios tienes que perder la vergüenza. Si te da vergüenza predicar porque, ay, ¿qué va a pensar el hermano? ¿Qué va a pensar el amigo? ¿Qué va a pensar el vecino? No sirves para este camino. No importa, escúchame, no importa qué diga el amigo, no importa qué diga el vecino. Lo importante es que agrades el corazón del Padre en la tierra. Si tú estás dispuesto a agradar al hombre antes que a Dios, no sirves para este llamado. Si tú estás dispuesto a agradar al hombre y no agradar a Dios, no sirve para este camino. Usted tiene que predicar con valor, con fervor. Alguien diga amén. Por eso es que la iglesia primitiva pedía mucho que denuedo es valor. Denuedo es predicar la palabra con claridad, sin ningún temor. Ay, ¿qué va a decir el hermano? Que no importa lo que piense el hermano. ¿Qué va a pensar el hermano? No importa lo que piense la hermana. ¿Qué va a decir el amigo? No importa lo que piense el amigo. Lo importante es que lo que piensa Dios de mí y yo tengo que agradar es al Señor. ¿Alguien dice amén? Eso es de nuevo. De nuevo significa predicar la palabra con claridad, predicar la palabra con sinceridad, predicar la palabra con pasión, predicar la palabra con fervor, predicar la palabra sin ningún temor. Eso es predicar la palabra. Pero ay, me da miedo predicar la palabra. Entonces no has conocido a Jesús, porque el que encuentra a Jesús se le va todo temor y todo miedo, porque sabe que tiene que agradar el corazón del Padre. Uy, 2 nada más están aquí. Alábelo si puede, aplauda, bendiga a Dios en esta mañana.
Juan capítulo 4, versículo 39. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Juan 4:39 dice la palabra del Señor: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he. La mujer samaritana tuvo un encuentro tan poderoso con Jesús que inmediatamente después, escúcheme, después que tuvo el encuentro con Jesús, salió a predicar, a llevar el evangelio a otras personas. Con evidencia de que una persona tiene un encuentro con el Señor, predica la palabra. Si no hay una evidencia de que tú predicas la palabra, no hay un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú vas y predicas la palabra porque tú quieres que las personas sean salvas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando Isaías tuvo el encuentro con el Señor, predicó la palabra. Cuando Zaqueo, escúcheme, recibió a Jesús, se arrepintió de todo corazón. Cuando Pablo se convirtió al Señor, fue y predicó la palabra. Cuando la mujer samaritana tuvo ese encuentro con el Señor, predicó la palabra. Evidencia que tienes un encuentro con Jesús, predicas la palabra del Señor. Alguien alaba el nombre del Señor. Hay gente que dice: pero es que me da vergüenza. ¿Cómo te va a dar vergüenza? ¿Cómo no te da vergüenza decir un chisme? ¿Alguien alaba al Rey? ¿Cómo no te da vergüenza hablar de tu prójimo? ¿Cómo te da vergüenza predicar la palabra? La palabra de Dios hay que predicarla. Y escúcheme, a tiempo, dice la Escritura, y fuera de tiempo, porque somos responsables de las almas que están a nuestro alrededor, si le hemos predicado o no le hemos predicado. Dile al que está a tu lado: deja el temor y predica la palabra del Señor. Dígaselo más fuerte: deja el temor y predica la palabra del Señor. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, hay una marca en él, hay una marca en ella. Es diferente a todas las personas. Pueden haber 1000 congregados, pero esa persona brilla. Esa persona es diferente. Esa persona habla diferente. Esa persona actúa diferente, porque fue marcada y sellada por el Señor. Cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, jamás de los jamases tu vida será igual. Ahora, cuando tú fuiste marcado por el Señor, ni por el pensamiento te pasa abandonar a Cristo. Ni por el pensamiento pasa que te vas a descarriar. No. Dice: pastor, y entonces, pues, aún puedes pecar, aún puedes fallar, aún te puedes caer, pero jamás de los jamases tu pensamiento va a ir que te vas al mundo, porque fuiste marcado por el Señor. Alguien alaba el nombre del Señor. Alguien alaba el nombre del Señor. Diga conmigo: yo fui marcado por el Señor. Dígalo fuerte: yo fui marcado por el Señor. Entonces esa gente que dice: voy a entrar al evangelio a ver cómo me va, o a ver, no. Esto no es saber, esto no es probar, como probar la patilla para ver si me la llevo. No es así. La sandía, que dame un pedacito para ver, o el aguacate, dan para probar a ver si me lo llevo o no me lo llevo. No es así. En este camino tú llegas al Señor, tienes un encuentro personal con el Señor y jamás vas a darle espalda. Y tú dices: pastor, pero y entonces, no voy a fallar. Sí vas a fallar. No voy a cometer pecado. Sí vas a cometer pecado. No me voy a caer. Sí vas a caer. Pero aunque peques, caigas, te vas a levantar nuevamente. Te vas a levantar nuevamente, porque tu mirada está puesta en Jesús. Alguien diga amén, por lo menos en esta preciosa mañana. Vamos al libro de Juan capítulo 8, versículo 32. Vamos, por favor. Libro de Juan capítulo 8, 32. Hay una marca que queda imborrable en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan capítulo 8, versículo 32. Amén, hermano Robinson. Léalo más fuerte. ¿Cómo dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará ¿qué? ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres libre. Diga conmigo: soy libre. Libre del temor, libre de la angustia, libre del pecado, libre de la muerte. Y conoceréis la verdad, y esa verdad te hará libre. ¿Qué dice el siguiente versículo? El 33, ¿qué dice? Tenemos el 33, ¿qué dice?
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú eres libre. Todas tus cargas se tienen que romper. No tus problemas, tú sigues enfrentando problemas, tú sigues enfrentando dificultades, tú sigues enfrentando angustia, pero cadenas espirituales se tienen que romper en el nombre de Jesús. Alguien diga amén por lo menos en esta mañana. Diga conmigo: se rompen las cadenas cuando conozco a Jesús. Dígalo fuerte: se rompen las cadenas cuando conozco a Jesús. Entonces Dios te ha llamado a predicar la palabra. Alguien decía: no, yo no puedo predicar tal mensaje, decía un pastor. No puedo predicar porque si predico ese mensaje, la iglesia se va. Pues entonces él prefiere agradar a la iglesia que agradar a Dios. No se puede. O se agrada a Dios o se agrada a la iglesia. Los dos no se puede agradar. ¿Alguien alaba al Rey? Pues que se vaya a la iglesia y que se queden 2 o 3, pero que realmente esos 2 o 3 busquen y honren al Señor. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Por eso es que muchos pastores tienen temor y no predican la palabra, porque les da temor, les da miedo decirle la verdad a la gente. Escúcheme, la verdad es la verdad por encima de lo que diga todo el mundo. Escúcheme lo que yo te voy a decir en esta mañana. Dios te ha dado una verdad, y esta verdad es la verdad de la palabra de Dios. Y aunque todo el mundo diga lo contrario, la verdad es la verdad. Y aunque todo el mundo te opaque y no quiere reconocer la verdad es la verdad. Y la verdad hay que hablarla, porque la verdad es la que te hace libre de la esclavitud del pecado. Alguien aplauda en esta mañana. ¿Qué te hace libre del pecado? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo, a través de su palabra, te hace libre. Entonces yo no te puedo decir que estás bien si tú estás mal. Si tú estás mal, estás mal. Si tú estás en pecado, esclavo eres del pecado. Pero cuando vienes a Cristo, eres libre. Libre, libre, mi amada iglesia. Por eso yo te invito en esta mañana a entender, a comprender que la iglesia fue llamada a tener un encuentro con el Señor. Dígame en esta mañana. Un día Jesús estaba predicando muy fuerte. El mensaje era muy poderoso, pero muy fuerte. ¿Y sabe qué empezaron a hacer la gente? Comenzaron a levantarse y empezaron a ir. Poco a poco se iba. Y Jesús dando el mensaje, dando el discurso. Y empezaron a ir y se iba 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100. Pedro se acerca y le dice: Señor, dura es la palabra. Señor, ¿qué le dijo Pedro? En otras palabras le está diciendo: Señor, la multitud se está yendo, cambia el mensaje. Le está diciendo. Eso es lo que le estaba diciendo: cambia el mensaje. El Señor le dijo: si te quieres ir, vete tú también. Pedro no se fue. ¿Qué dijo Pedro? Pero es que ¿a dónde encontraré palabra de qué? De vida eterna, si solo en ti la encuentro, Señor. Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Y sabemos que Pedro se quedó. Ahora, Pedro no cometió errores, sí cometió errores. Pedro no falló, sí falló, pero se quedó. Alguien alaba el nombre del Señor. Diferente es que falle, pero te mantienes con tus errores, con tu falla, aún con tu pecado, pero te mantienes. Otros se van. Pero escúchame algo, mi amada iglesia. Diga conmigo: Pedro fue transformado por el Señor. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo. Acompáñame, por favor, al libro de Mateo. Vamos a ver. Capítulo 27. Vamos a leerlo el 26:69. ¿Lo tenemos? 26:69. ¿Qué dice? Pedro estaba sentado fuera en el patio
Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todo, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Él entonces comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró ¿qué? Amargamente. ¿Sí ven? Él lo negó, sí lo negó. Hay una versión que dice: yo ese maldito no lo conozco. Hay una versión que lo dice así. Lo negó, sí lo negó. Pero después que él lo negó, en otro evangelio encontramos que Jesús fijó la mirada en Pedro. Cuando Jesús mira a Pedro, imagínate la mirada de Jesús sobre Pedro. Jesús mira a Pedro y Pedro comienza a llorar. Dice la escritura: amargamente. Había un arrepentimiento genuino, que no fue el mismo arrepentimiento de Judas. Judas se arrepintió, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Judas se dice que quiso devolver las monedas de plata. Judas en cierto momento se arrepintió, pero se colgó y se ahorcó. No hubo un arrepentimiento genuino, cosa que en Pedro sí hubo un arrepentimiento genuino. Él se arrepintió, lloró amargamente, le pide perdón al Señor en ese momento. Y eso es, escúchame algo, cuando tú eres marcado por el Señor, cuando tú fallas, cuando tú pecas, tú te arrepientes y le dices: Señor, perdóname, yo me arrepiento de mi pecado. Pero cuando tú no tienes un encuentro con el Señor, tú fallas como desayunar, almorzar y cenar sin sentir ningún remordimiento. Alguien está aquí en esta mañana. Pero cuando tú conoces a Jesús, tú sabes que le fallaste y dices: Señor, perdóname, te fallé. Un día te prometí servirte, un día te prometí no defraudarte, te defraudé, perdóname, pero aquí estoy, límpiame con tu sangre. Hoy me levanto para servirte y para honrarte hasta el final. Hasta el final, Señor. Jesús mira a Pedro, miró a Pedro. Cuando Pedro lo maldice, a la tercera vez lo maldice, dice la escritura que Jesús miró a Pedro. Usted se ha preguntado cómo sería esa mirada. La mirada de Jesús sobre Pedro, esa mirada de Jesús sobre Pedro. Pedro, yo me imagino que se sintió desnudo delante de él. Se sintió tan mal, que lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento tan genuino en Pedro en ese momento. Diga conmigo: gloria a Jesús. Diga conmigo: gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, cuando tienes un encuentro con el Señor, dile que está a tu lado: quedas marcado. Dile, quedas marcado. Por eso cuando la pesca milagrosa, que ellos estaban lavando sus redes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sus redes la estaban lavando, decepcionados porque no habían pescado nada. El Señor les dice: vayan, boguen mar adentro y hallarán peces. Bueno, todos sabemos que hubo una gran cosecha ese día. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre ¿qué? Pecador. Alguien alaba el nombre del Señor. Por eso es, mi amada iglesia, que cuando aquella mujer con el perfume de alabastro, ¿qué dice la escritura? Lo derramó delante de sus pies y lloraba y lloraba y lloraba. Jesús no le había dicho nada. Simplemente con ver a Jesús, oh aleluya, sentía remordimiento, sentía arrepentimiento.
Por eso cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú te arrepientes solito. Nadie te tiene que decir arrepiéntete de tus pecados. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú te sientes impuro, tú te sientes vil, tú te sientes indigno. Pero te tengo una buena noticia, que cuando Jesús viene a tu vida, la sangre de Cristo te limpia de todo mal y te hace digno, te hace puro, te hace, oh gloria a Dios, te hace libre del pecado. Pero cuando pecamos y fallamos, no hay un arrepentimiento genuino. Así usted me diga que se congrega, que ayuna, que diezma, que ofrenda, que mejor dicho hace matutino, que hace de todo, pero si usted vive en el pecado, no hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es cambiar de vida. Aleluya. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Dile que está a tu lado: el arrepentimiento genuino es cambiar de vida. Ponte en pie. Te adoro en esta mañana, Señor.